Hola, ¿qué tal? Soy Iván Zemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de 30 monedas, la serie que ha rodado Alex de la Iglesia para HBO, una serie llena de terror, acción, humor costumbrista y también fenómenos demoníacos, muchos de los elementos a los que nos tiene acostumbrados Alex de la Iglesia en todas sus películas a lo largo de su filmografía, en este caso trasladado al formato serie, un poco un experimento para este director que, bajo mi punto de vista, ha salido bastante bien parado de su nueva apuesta. La serie gira en torno a un elemento esotérico, las 30 monedas de plata con las que Judas traicionó a Jesucristo. En el arranque de la historia, una de ellas aparece en un pueblo remoto de España, desencadenando una serie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con destapar secretos del Vaticano y aniquilar a toda la raza humana. A mí el punto de partida me ha parecido original e interesante, todo esto de que hay una especie de conspiración en el Vaticano, de curas satánicos, como una especie de secta que quiere reunir estas 30 monedas de plata para más o menos dominar el mundo. Me parece que da suficiente para una serie incluso de varias temporadas. Pero también me parece inteligente centrar la historia en un pequeño pueblo de la España profunda, donde se supone, entre comillas, que nunca pasa nada, y ahí empiezan a suceder todos esos fenómenos extraños y terroríficos e inexplicables, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es cómo puedes articular lo que está sucediendo a través de personajes más o menos normales que habitan ahí en esos pueblos perdidos de la mano de Dios, y nunca mejor dicho. Lo que sucede muchas veces con Alex de la Iglesia, que es sin duda uno de mis directores españoles favoritos por películas como El Día de la Bestia, La Comunidad, Muertos de Risa o Crimen Perfecto, es que peca de exceso, y ese exceso que está en la historia pero también en la puesta en escena, muchas veces el ir a por todas desde el minuto uno es su mejor virtud pero también su peor defecto. Así nos encontramos que muchas de sus propuestas tienen ideas geniales que arrancan muy bien, pero después no terminan de sostenerse a nivel narrativo, aunque a nivel visual siempre son fascinantes. Lo interesante en esta serie es ver cómo el arranque de los 3 primeros capítulos es espectacularmente frenético, donde lo da todo y mete todos los referentes que se le ocurren prácticamente sin filtro. Es algo realmente apasionante y que yo he gozado como un niño pequeño. Es algo así como si la serie arrancara con 3 final seasons seguidas. A mí en este caso ese exceso me parece una absoluta virtud. Vemos Lovecraft, vemos Carpenter, vemos William Friedkin, vemos Polanski y prácticamente todos los referentes del terror cinematográfico, incluso literario, que nos podamos imaginar, incluso referencias como más intelectuales como La Alicia de Lewis Carroll o muchas otras obras, todo concentrado en 3 capítulos. A partir de ahí los capítulos dejan de ser tan autoconclusivos y no se disfrutan tanto como una película totalmente alocada de 1 hora, que son los 3 primeros, y empieza a centrarse más en la trama principal, básicamente encarnada a través de los ojos del padre Vergara. Ahí es donde me parece que la serie empieza a coger bien su pulso narrativo y empieza a centrarse en lo que sería la trama principal, sobre todo vista desde los ojos del padre Vergara, interpretado por un Eduard Fernández espectacular, no solo físicamente sino interpretativamente. Toda la concepción del personaje, todo lo que notas que lleva vivido y todo lo que va a vivir a lo largo de estos capítulos, para mí es el personaje de la serie. Prácticamente diría que es la serie. La interpretación de Eduard Fernández, insisto, es increíble, pero sobre todo creo que le han dado un personaje que es un verdadero caramelo. Lo que ocurre, creo que es que el espectador llega ahí con una cierta resaca de emociones tan fuertes y quizás se queda un poco a la expectativa de a ver por dónde le va a llevar. Creo que la historia está bien construida, tiene buenos puntos y cuando llegamos ya al clímax me parece más o menos satisfactorio, pero es verdad que si hemos empezado en el 12 terminamos en el 7, para decirlo de alguna manera. No está mal un 7, pero es que veníamos de la locura absoluta. A diferencia del padre Vergara, este gran personaje que mencionaba, interpretado por Eduard Fernández, creo que los 2 personajes protagonistas que encarnan Miguel Ángel Silvestre y Megan Montaner son mucho más funcionales. Creo que son personajes un poco de cómic, ¿no? Estos personajes guapos, un Miguel Ángel Silvestre tan cachas, tan atractivo, que de pronto se puede convertir en un héroe de acción o ser una especie de tonto útil para el pueblo.
dominado por su mujer, que es mucho más ambiciosa. Ahora hablaremos de este personaje. Creo que ellos dos como protagonistas tienen química, pero no me parecen personajes lo suficientemente interesantes. Sí que es verdad que mueven la trama y la hacen avanzar, pero creo que la grandeza de esta serie se encuentra en los secundarios. Podría mencionar muchos de los secundarios del pueblo, personajes epistolares como el de Carmen Machi, que es una verdadera maravilla. En general, los vecinos, la gente que hay en el bar, el policía, todo lo que sucede en la comisaría de policía me apasiona, o incluso la bruja que está por allí. El personaje de Antonio, interpretado por Javier Bódalo, que me parece que también tiene una evolución muy interesante de ser el loco o el tonto del pueblo a convertirse en una pieza clave en la salvación de la humanidad, porque estamos hablando en grandes términos. Y hablando de evolución, pues otro de los personajes que también me gustan mucho es el de Merche, interpretado por Macarena Gómez. Esta mujer que en principio es ambiciosa, pero más allá de eso no tiene maldad, y de que cómo esa ambición y sobre todo los celos la hacen ir poco a poco corrompiéndose, y viendo cómo se va sintiendo cada vez más lejos de su marido, de Miguel Ángel Silvestre, ese dolor que ella siente, esa pena, esa tristeza, y sobre todo como le van comiendo los celos, hace que termine convirtiéndose en una villana, y creo que puede ser un personaje de malvada muy interesante en una posible segunda temporada. A nivel técnico creo que es más que evidente que estamos ante una gran producción, y por eso creo que en general luce bastante bien, aunque personalmente prefiero cuando utiliza efectos especiales tradicionales, básicamente porque en los efectos digitales sí que creo que se nota una cierta carencia a nivel de producción. Es decir, no están mal los efectos digitales, pero cuanto más ambicioso se vuelve Alex de la Iglesia e intenta sacar monstruos demoníacos gigantes, se convierte un poco en un videojuego. No están mal esos efectos digitales, pero si estamos apuntando tan alto, yo espero unos efectos digitales tipo Hollywood, yo espero unos efectos digitales como mínimo a la altura de Stranger Things, y creo que ahí sí que hay unas ciertas carencias en las que se ve todo un poco cutre, mientras que creo que los efectos tradicionales, cuando son un poco cutres, en general me funcionan mejor, porque al menos hay el registro de que eso más o menos está sobre una base de lo real. Esto es mi opinión personal. Así que en definitiva podríamos decir que la serie lo tiene todo y más, al menos dentro de su género, y sobre todo se nota que Alex de la Iglesia se ha volcado totalmente y ha volcado todos los referentes que tenía sin dejar ninguno fuera. Este exceso, esta especie de sobredosis, a mucha gente a lo mejor le puede parecer excesiva. Yo la he disfrutado muchísimo con sus pequeños altibajos, pero la serie hay que reconocer que es entretenidísima y que no te suelta ni un momento, aunque te pueda llevar por un camino más o menos interesante, o que la trama autoconclusiva de ese capítulo te pueda gustar más o menos, pero desde luego siempre te sorprende y te mantiene en tensión. No sé cómo será la experiencia vista si la veis todos los capítulos seguidos en plan maratón. Yo que la he visto semanalmente me ha dado una alegría semanal que muchas series que últimamente estamos viendo más o menos intrascendentes no suelen darme, así que por todo esto a esta serie le voy a dar un 7,5. Y hasta aquí mi crítica de la primera temporada de 30 monedas. Espero con muchas ganas que llegue la siguiente temporada en algún momento pronto en el futuro. Ojalá que sea así y mantenga este nivel. Me gustaría saber también vuestra opinión, si habéis visto la serie, qué os ha parecido a vosotros. Dejadme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube, o podéis escribirme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido 30 monedas, y también podéis decirme qué os parece Alex de la Iglesia como director y cuál de sus películas es vuestra favorita. Y hasta aquí, esto es todo por mi parte. Dale un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recordad que yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.